Andrea Grogo Copotel, presidenta de la Fundación Flor, de Resiliencia. Muchas gracias por estar acá en Brindar. No, muchas gracias a vos y a Mariela y a todo el equipo por invitarme, porque es lo que me gusta hacer. Comunicar, ¿no? Comunicar sobre el rol de las mujeres. Digo, estás embanderada en eso hace ya unos cuantos años. ¿Cuántos? ¿Y en qué momento te diste cuenta que querías hacer eso? Qué buena pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta? Porque yo creo que cuando era más joven no me daba cuenta que este era un tema a abordar. Yo me di cuenta en el 2009, cuando empecé a venir a Buenos Aires. Yo soy de Carlos Casares, una comunidad pequeña donde construí mi familia, mi empresa, y hasta ahí me parecía que no había diferencia en el rol de las mujeres, que todo dependía de uno. Hasta que vine a Buenos Aires y empecé a relacionarme con grupos de mujeres, almuerzos, desayunos, y empecé a ver que no era lo mismo para todas, que algunas éramos más privilegiadas o teníamos más oportunidades, y también me di cuenta que no podía quedarme pensando que porque yo había llegado o estaba en los lugares que quería, era fácil para el resto. Entonces me puse a trabajar fuertemente en esto. Yo te diría en el 2010, 2011, ya hicimos un primer programa en la Universidad Católica para mujeres, solo para mujeres, y para mí fue el primer programa, y más para emprendedoras. Y fue divertido, nos dimos cuenta que juntas podíamos generar más impacto, y bueno, y a partir de ahí nació Flor en el 2012. Pero Flor nació pensando en mejorar los liderazgos y las organizaciones. Pensábamos que no éramos responsables, que no somos responsables, y que tenemos que trabajarnos a nosotros mismos, que tenemos que revisar las instituciones en las que participamos, tenemos que tener mejores prácticas de gobierno corporativo, de gobierno de las organizaciones, y que tenemos que prepararnos mejor como líderes. Cuando empiezo a trabajar esto, me doy cuenta que en las mesas de decisión también había otro problema, que era que no había tantas mujeres. Entonces ahí fuertemente, 2014, tuvimos nuestro primer programa Mujeres en Decisión, de la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables, Flor, y a partir de ahí empezamos a generar aumentar el pipeline de mujeres que rompan el techo de cristal. Esa era la idea. Mujeres que se den cuenta de las habilidades que tenían, de lo que podían hacer, de que nos teníamos que sponsorear unas a otras, y bueno, en eso estamos. O sea, tenemos dentro de la Fundación dos programas fundamentalmente. Uno es Mujeres en Decisión, y el otro es donde ya pasaron más de 500 mujeres, y el otro es Cosas de Mujeres, es un programa que apunta más a la independencia económica. Porque el otro problema que tenemos es que hay muchas mujeres que han abandonado sus carreras o por su familia o por otras dificultades, y no tienen independencia económica. Entonces no tienen libertad para elegir lo que quieren hacer. Así que te diría que fuertemente trabajo este tema desde el 2013, 2014 con la plataforma Flor. Y te has convertido realmente en una referente. Uno cuando habla del tema, tu nombre siempre está al tope de la lista, lo cual es un mérito, obviamente, en tu trabajo, pero habla de que todavía faltan, ¿no? Digo, hay que llenar ese equipo. Sí, hoy hablaba con una amiga. ¿Te parece que hiciste muchísimo, que trabajamos y que ya no deberíamos tener que estar hablando de estos temas? Sin embargo, todavía hay que trabajar. Lo importante es que ya somos muchas mujeres y muchas empresas y muchas organizaciones y hasta el sector público que estamos trabajando o que se dan cuenta de que esto hay que abordarlo rápidamente. Bueno, no hay que se han dado leyes, ¿no? En este último plazo, incluso las últimas semanas importantes sobre eso. El motor está trabajando, hay un motor de cambio, pero hay que estar, digamos, no hay que descuidarse. ¿Sentís eso como que todo el tiempo hay que estarle exigiendo al sistema un poco más, ¿no? Yo digo, más que exigir, a veces hay que ayudarlos a que se den cuenta. El problema que tenemos es que hay mucha gente que no se da cuenta que esto es importante, que es importante para las mujeres, para los varones, para todos los géneros, tener diversidad en los lugares de decisión. Tener diversidad implica tener distintos puntos de vista. Por suerte, las mujeres tenemos un punto de vista diferente, las personas grandes tienen otro punto de vista diferente, entonces los jóvenes. Entonces, cuando vos te sentás a una mesa a tomar decisiones, lo estamos viendo en este momento en nuestro país, en el mundo. Cuanta más diversidad tenés, más podés contemplar a todos los grupos de interés. Si vos tomás decisiones en una mesa donde solo son hombres, de la misma educación, de la misma edad, las decisiones que tomas las estás tomando acotadas. Entonces, por eso es tan importante que haya más mujeres
Yo digo que se la crean, que se den cuenta lo valiosas que son, que se den cuenta que pueden, que tienen la obligación de pedir el lugar que quieren. Porque a veces nos quedamos esperando que nos llamen, que nos inviten y bueno, y hay que tratar de hacerlo solas y si no podemos tener sponsors, tener mentores, pero tenemos un desafío también nosotras como mujeres, participar mucho más. Y después pedir ayuda. Yo creo que tenemos que empezar a pedir ayuda y no sentirnos mal porque eso lo hagamos. Decías antes, digo, ese motor de cambio quizás se nota en la política, se nota en las grandes organizaciones, se nota en las grandes empresas. Te lo pregunto porque, digo, en ese camino de tratar de cambiarlas, quizás descubriste que era más fácil sponsorar nuevas pymes y apalancar a mujeres emprendedoras que terminaran siendo las cabezas de sus propias organizaciones. Mirá, nosotros tenemos un premio que se llama el Premio Flor a la Diversidad. En ese premio damos visibilidad, porque premiar es dar visibilidad a grandes empresas, a pymes, sector público, ONGs, y tenemos una categoría Latinoamérica. Y ahí lo que queremos es que las grandes empresas que hacen bien las cosas contagien a otras. Ahora se dice, hay que hablar menos de contagio, ¿no? Hay que hablar más de polinizar o de otro término, ¿no? Pero creo que y después pymes también. No sabes qué cosas maravillosas hacen algunas pymes o algunas grandes empresas o hasta mismas áreas del sector público. Creo que en la medida que más empecemos a mostrar casos de éxito, más podrán cambiar o darse cuenta que a lo mejor hacen bien las cosas y no las están comunicando, como dijiste vos. A lo mejor falta comunicar más lo bueno, las cosas positivas, dejarnos de comunicar tanto todo el tiempo lo negativo y buscar lo positivo, resaltarlo y ayudar a que otros se den cuenta, ¿no? La resiliencia viene un poco de ahí, no es una palabra que se ha puesto muy de moda, pero nos implica eso, ¿no? Volver a levantarnos, volver a insistir, volver a probar ese camino. Es así, yo creo que resiliencia, y viste que ahora se está usando antifragilidad, como es un término que supera resiliencia, ¿no? Resiliencia es cuando vos salís fortalecido frente a determinadas situaciones y la antifragilidad es como que no te va a amedrentar, sino que vas a poder seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Todos tenemos alguna problemática cercana, familiar, personal, laboral. Lo importante es ver cómo nos ponemos frente a esa situación, si jugamos bien las cartas que nos tocaron. Y yo creo que, bueno, resiliencia es un término que a mí me gusta hace muchos años y se lo pusimos a una sociedad de garantía recíproca, porque las sociedades de garantías recíprocas en Argentina lo que hacen es asesorar, avalar, acompañar a emprendedores y a pymes que no acceden al mercado financiero. Pero no es solo que no acceden, porque a veces hay oportunidades, pero no se animan. Es como lo que hay que hacer, y lo hacemos desde Flor, lo hacemos desde Resiliencia, es tender puentes. Un puente es entre el mercado laboral, diría, que es Fundación Flor, y el otro es un puente en el mercado financiero, que sería Resiliencia. Y a mí me sirven como casos testeos. Yo digo que yo cuando trabajo en esas organizaciones testeo la realidad para después darme vuelta y ver cómo puedo hacer para influir, influenciar o acompañar a los que toman las decisiones políticas. En tu ámbito de base, en el agropecuario, digo, ¿se han dado cambios en el último tiempo? ¿Todavía sigue siendo un ámbito machista? Mira, el sector agropecuario es muy innovador en temas tecnológicos. Yo creo que en temas tecnológicos somos los mejores, argentinos y en el mundo. Y realmente en esos temas hemos hecho grandes cambios. En otros temas somos más débiles. Yo creo que todo el tema que tiene que ver con lobby, con mostrar lo que somos, por qué lo hacemos, cómo son los temas impositivos del agro, yo creo que en ese sentido somos flojos. Y en los términos de machismo todavía vamos más lento. El interior suele ser un poco más lento en ese sentido, más tradicional podría decir. Pero todos los sectores. Finalmente, cuando vos te pones a analizar el sector industrial, el sector agropecuario, todavía sigue habiendo mayor presencia masculina en espacios de decisión. Y creo que eso, bueno, como decís vos, no tenemos que pensar que ya está todo hecho, sino que hay que seguir trabajando desde el lugar que podamos. Todos podemos hacer algo diferente desde el lugar que podamos. Y no hablo solo de las mujeres, yo creo que el rol de los varones es fundamental. Es clave que hablemos de estos temas
Y es más clave que lo abren los varones que las mujeres a veces. Porque las mujeres a veces nos tildan de, otra vez viene Andrea a hablar este tema, otra vez. Mientras que si lo abre otra persona, donde empieza a explicar el por qué es positivo sentarse a la mesa con Andrea o con otras mujeres, yo creo que eso va a ser de mucho más impacto. Y lo sienten así, digo, porque es por un lado la resistencia, por ahí no consciente, pero digo, orgánica. Pero por el otro lado también el saber que el cambio es positivo, que es bueno, que trae cosas buenas también. Digo, ¿está ese nivel de conciencia sobre este momento? Yo creo que, bueno, todos tenemos que darnos cuenta, y nos estamos dando cuenta, que el cambio está, y qué es lo que está, y qué es lo que existe, y a lo que nos tenemos que adaptar. Y creo que ahí viene mucho el tema de la antifragilidad o de la flexibilidad. Creo que tenemos que empezar a ser mucho más flexibles. No podemos quedarnos pensando esta fue la fórmula que dio resultado, porque el mundo se mueve de tal manera, hay tanta volatilidad, tanta complejidad, que si no sos flexible perdés. O sea, creo que hay mucho de inteligencia emocional que tenemos que trabajarnos, todos nosotros, que tenemos que revisarnos, porque si no, no tendremos oportunidades. Y las oportunidades las tenemos que buscar. Hay oportunidades. Ahora tenemos que estar rodeados de gente que nos quiere bien, que nos desea, que nos ayuda, que nos cuida. Creo que hoy pasó a ser muy importante el tema del cuidado. Por eso el rol de las mujeres también es clave. Todavía estamos más preparadas para cuidar, que no quiere decir que todos tenemos que estar preparados para cuidar, pero bueno, evidentemente cuando éramos más jóvenes nos educaban que el cuidado venía más innato en las mujeres, o más para esto estábamos más preparadas. Creo que hoy tenemos que ayudarnos todos, cuidarnos entre todos. ¿Y en tu día a día qué cosas cuidas? ¿A qué le pones especial atención? Bueno, gracias por la pregunta. Yo tengo 4 hijos, así que para mí lo más importante hoy por hoy es cuidar de mis hijos, cuidar en el buen sentido, cuidar y soltar, ¿viste? Es cuánto lo cuidás y cuánto lo soltás para que puedan tener su propia impronta. Y mi marido, también tengo un marido de más de 33 años, y eso para mí es lo más importante. Y mis viejos, por suerte tengo otro privilegio, que es tener mis 2 padres que viven al lado de mi casa. Entonces primero cuido de lo más cercano, pero no por eso descuido el resto, ¿eh? Te digo que cada persona que me llama siento una responsabilidad, porque digo, si me llamó es que me necesita. Entonces trato de cuidar a todo el que tengo cerca, o a todo el que necesita algo, y yo creo que me gusta hacerlo. También la gente me dice, sábado, domingo, no te preocupes, porque yo disfruto de esto, no la paso mal cuidando de lo que tengo cerca, pero cuidando de las otras personas que me llaman. Sí me encuentro a veces que me falta el tiempo, ¿no? Eso es un problemón, pero bueno, creo que podemos, y con más énfasis tenemos que hacerlo hoy. Hoy esto es el desafío, cuidar, escuchar, ver cómo podemos ayudar a solucionar a los que tienen más dificultades. Hay mucha gente que tiene muchas más dificultades que yo. Entonces, mi desafío y mi responsabilidad es hacer lo máximo posible. Líderes conscientes, ojalá que podamos generar eso también, ¿no? Líderes conscientes. Nosotros decimos en Flor, líderes responsables. Nosotros tenemos que ser responsables y comprometidos, y darnos cuenta de todo lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Y ahora. No, en 10 años, no existe en 5 años. Es hoy, es ya. Tenemos que ver cómo... ¿Florecimos ya? Digo, hablando de flor y usaste me encanta ese término. Me gusta que ayudemos a florecer. Nos falta mucho para florecer. Bueno. Nos falta mucho para seguir floreciendo nosotros mismos, nuestro entorno, nuestros países. Brindemos por eso, brindemos por florecer. Brindemos por florecer. Me encantó. Muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias.